Buenas noches, gracias por acompañarnos en Crédito y Consumo. Hoy tenemos un programa especial, importante. Estará con nosotros el CEO del Banco Itaú Paraguay, uno de los bancos más importantes de nuestro país. A la vuelta a la pausa comenzamos con el programa. Como lo decía en la presentación del programa, hoy tenemos un programa especial, importante. Hace rato queríamos tenerlo al CEO del Banco Itaú, el señor José Brites. Buenas noches, José, gracias por estar con nosotros. Esteban, buenas noches, gracias por la invitación y bueno, queda totalmente disponible a la audiencia. Ya, para nosotros un privilegio tener al CEO del banco, para mí, más importante del país. Me hago cargo de esto que te digo, que no se enojen, pero creo que todos son importantes, pero Itaú tiene una relevancia más que trascendental. Queríamos tocar varios temas contigo, José. Este es un programa que tocamos varias cuestiones relacionadas no solo con el sistema financiero, también de la economía del Paraguay. Y escuchamos por hablar del tema Itaú, si bien la cartera de ustedes es bastante amplia, lo que se refiere a microcréditos. Itaú penetra en el sector. ¿Cómo ves el consumo microcrédito en este primer trimestre del año? Ese crédito que llega a ese emprendedor, estoy hablando de microcrédito, estoy hablando de créditos que no superan los 10 millones de guaraníes. Se dice comúnmente que a los bancos medio que no les interesa mucho como negocio ese segmento del crédito. Y te pregunto si es así y del por qué a tu criterio, ¿verdad? Bueno, Itaú opera básicamente con toda la economía, ¿verdad? Tanto el mundo de las personas jurídicas que le hablamos, que son las sociedades, las empresas, como también las personas físicas, ¿verdad? Dentro del mundo de personas físicas, el banco se especializó principalmente en el mundo del asalariado. Eso no significa que no operemos con otros segmentos que le llamamos también el cuentapropista, el emprendedor, ¿verdad? Sí, claramente, y esto no es que no haya un interés, porque la verdad que tenemos un interés, pero la verdad que hay un tema que tenemos que ser nosotros súper conscientes, y como yo siempre hablo con el equipo, y es muy natural dentro del mundo Itaú hablar es de lo que sabemos hacer y de lo que no sabemos hacer. Entonces, de los temas que todavía nos falta cierto expertise es en el microcrédito del emprendedor, del cuentapropista, que se está desarrollando en esos créditos que van, creo que 10 millones ya es un valor más relevante, pero igual un valor entre 10 millones para abajo, ¿verdad? Cuando es un asalariado y tiene cuenta salario con nosotros, recibe el salario, sí tiene una propuesta de créditos con los préstamos personales hasta 48, 60 meses, créditos inclusive, ¿verdad? Para todo lo que es el mundo de vivienda, para el mundo de vehículos, para el mundo del consumo en general y las tarjetas de crédito. Donde todavía no nos sentimos finos en analizar es en el mundo más del cuentapropista eventualmente, en donde sí operamos, pero por ahí no con la agresividad en el buen sentido de la palabra, de tener una acción bastante más profunda, ¿verdad? ¿Y ahí por qué? Porque la verdad que es algo que lo experimentamos en todas las unidades que operamos en Brasil, que es un mega banco, un banco súper grande en Brasil, en Uruguay, en Chile, en Colombia, en todos los mercados donde operamos, es algo que todavía sentimos que no lo hacemos bien. Entonces, como nosotros somos responsables de gestionar el capital del accionista, como la inversión de nuestros clientes, en ese mercado no nos sentimos seguros todavía para ser más agresivos en la presencia
que no significa que no lo vamos a hacer. Estamos desarrollando modelos crediticios con muchas herramientas para tratar de interpretar mejor cuál es la oferta que le caería a ese perfil de clientes eventualmente. Pero en el mundo de consumo, uniendo el mundo de consumo con todo el mundo de créditos de viviendas, Itaú hoy es el banco líder del mercado. Evidentemente en consumos estamos segundo, detrás muy cerca de Banco Nacional de Fomento, que tiene todas las nóminas del sector público. Pero cuando vos le sumás consumo, más viviendas, sí, el banco en el mundo de las personas físicas es el más relevante del mercado. Generalmente está instalado en el mercado que acceder a un crédito de un banco, obviamente los parámetros de cumplimiento que te exige el banco son un poco más rigurosos que otros actores del mercado. En tu experiencia, hablando con CEOs de Brasil y otros países donde Itaú tiene presencia, la incidencia del regulador en las políticas del crédito del banco es muy trascendental. ¿A qué me refiero, José? Muchas veces el banco puede tener intenciones de, ok, quiero lanzar este producto crediticio, pero tu área de riesgo te dice, che, ojo que la resolución Banco Central número tal establece que tu parámetro acá te está saliendo de este cumplimiento. Entonces, y es como que ahí hay un pequeño freno. ¿Se siente eso en nuestro mercado? Primera pregunta. Y la segunda, a nivel LATAM, ¿el regulador incide mucho en las políticas de crédito de los bancos? La respuesta es sí, tiene una incidencia importante. Te diría que desde el punto de vista del apetito de crédito, no. Del crédito inicial, del primer crédito o del cliente con un comportamiento crediticio muy bueno, diría que no. Ahí lo que más nos interesa a nosotros realmente es prestar y recuperar el crédito, ¿verdad? Muchas veces se instala de que el banco gana plata si no le pagan eventualmente. La verdad que lo básico es todo lo que prestamos tiene que volver al banco, porque definitivamente nuestra responsabilidad también es devolver al inversionista y devolver al accionista lo que le corresponde, ¿verdad? Entonces, nosotros somos meros intermediarios del capital que circula en la economía. Entonces eso es súper importante, ¿verdad? Donde yo creo que incide en Paraguay particularmente, que es algo que no está resuelto, hay muchas conversaciones con Banco Central y creo que eso se está encaminando, es las famosas 3 R's, ¿verdad? Todo lo que es, 2 R's realmente, que es todo lo que es renovación, refinanciación y reestructuraciones, en donde ahí creo yo particularmente para el mundo de las personas físicas es muy riguroso, en el sentido que el cliente si presenta atrasos, sí o sí tiene que hacer un pago equivalente, creo que era el 10% del capital. Había una serie de reglas que cuando un cliente se atrasa, del mundo de las personas físicas sobre todo, es porque está presentando algún tipo de problema de caja en su momento y no puede hacer siquiera el pago de la cuota. Y ahí deberíamos buscar algún tipo de mecanismo que sin que se deterioren los indicadores de calidad de las carteras, podamos tener la flexibilidad de una reestructuración o refinanciación de un crédito que evidentemente no signifique también un provisionamiento importante que impacte al balance de las entidades. ¿Y por qué hago esta acotación? Porque me parece súper importante. Nosotros, y a mí que me tocó trabajar mucho en el crédito personal, porque yo anteriormente a ser CEO de Itaú, estuve casi 10 años al frente de la banca minorista, esto es lo que es la banca personal típica que teníamos nosotros. Las personas físicas tienen ciclos. Hay momentos que uno no quiere tener, perdió un empleo, hay un momento que no quiere tener una enfermedad de un familiar que requiere sacar la plata a algún lugar para poder cubrir eventualmente esas necesidades. Muchas veces surge el ahorro, surge el salario y lógicamente las personas se descapitalizan. Y esto inclusive lo aprendí en mi primer momento cuando fui a Brasil a conocer el mundo de la banca personal. Yo venía de la banca corporativa, pasar a la banca personal era para mí un mundo totalmente nuevo. Hice un recorrido bastante extenso por agencias de San Paulo, del banco. Y me recuerdo que en ese momento hablábamos mucho de que en la punta, le llamamos nosotros, el propio comercial en Itaú Brasil tenía la flexibilidad de recibir los pagos directamente, si tenía que ser quita, si tenía que ser algún tipo de estructura. Tenía facultades para... Tenía facultades, ¿verdad?
Y acá lógicamente no lo teníamos, y cuando entrábamos a mirar eran las propias regulaciones que de alguna manera no te permitían hacer las refinanciaciones o reestructuraciones en línea, porque te significaba que el cliente igual tenía que seguir haciendo las provisiones y iba deteriorándose la calificación del cliente. Entonces yo creo que es un tema que está sobre la mesa con Banco Central hace un buen tiempo ya, se está tratando. Entiendo la visión de Banco Central, no podemos olvidar que tuvimos crisis hace unos muy buenos años atrás y lógicamente se toman todas las precauciones, pero creo que hay que entender muy bien el ciclo del crédito, muy bien los segmentos en los cuales operamos y eventualmente buscar algún grado de flexibilización. Porque lo que termina pasando es cuando vos no le puedes reestructurar a un cliente, no le puedes refinanciar, ese cliente sale del sistema financiero. Así mismo. Entonces te vienes expulsado directamente. Me gusta el ejemplo que diste. Quiero dejar dar un pequeño ejemplo ya al primer corte, José, y me quito acá el sombrero de conductor y me pongo el sombrero de abogado. Pasa mucho que va a la oficina gente que dice, estoy con problemas en el sistema, no estoy pudiendo cubrir, tengo obligaciones con 2 bancos, con 2 financieras, con 3 OCDs, cooperativas, y como abogado le sugerimos, y bueno, iniciando una reestructuración, porque no me piden 10%. Me piden 10%. Entonces es como que ya vienen a la oficina analizando, y si inicio una convocatoria de acreedores, o sea, cuando comienza a pasarle por la cabeza eso, me dice, yo no puedo pagarle 10% a todos mis acreedores, porque obviamente ya estoy en una situación de cesación de pagos, y ahí es donde se genera este tema de la facilidad de repente recurrir a esa herramienta legal y no ir a golpear la puerta en los bancos y plantear reestructuraciones, ¿verdad? Entonces un tema que me parece bien que esté en la mesa del Banco Central para analizarlo, ¿verdad? Quiero un corte, José, a la vuelta me da tu opinión sobre este ejemplo que acabo de dar. En breve continuamos con nuestro invitado. Segundo bloque de créditos y consumos, seguimos con José Brites, CEO del Banco Itaú. José, y el ejemplo de evitar llegar a los extremos, gente que quiere estructurar una deuda, no tiene acceso a posibilidad de pago de ese 10% exigido por normativa BCP. Hablamos en la pausa de que en Brasil de repente hay un poco más de flexibilidad, en el sentido más alternativas para reestructurar una deuda. ¿Tu opinión al respecto en ese sentido? Sí, lo que yo te decía, Estefan, yo creo que tiene que haber flexibilidad. Eventualmente lo que hay que buscar es cómo generar los guardarrayos para que esto no se vuelva una industria de refinanciar, reestructurar las deudas sin ningún tipo de control, que creo que debe ser uno de los temores del regulador. En Brasil hoy realmente hay flexibilidad en la refinanciación, en la reestructuración de deudas, inclusive con mucha acción proactiva. En Uruguay que operamos también, yo no encuentro este tipo de restricciones. Hay que entender, evidentemente, cada mercado y su propio contexto. Yo creo que en Paraguay este tema es algo que lo estamos conversando con Banco Central ya hace un buen tiempo. Espero que lleguemos en su momento a un buen puerto para todos, porque la verdad que la mayor preocupación que tenemos los bancos y las entidades financieras en general es, de alguna manera, expulsar jugadores del mercado, en este caso clientes del mercado, que pueden haber tenido algún tipo de bache financiero en su vida, ¿verdad? Que son buenos clientes, que son pagadores, pero que pueden tener algún tipo de atraso o algún tipo de evento puntual, como te hablaba, la pérdida del empleo, un familiar, lógicamente, con algún tipo de enfermedad que le consuma un dinero, un ahorro importante, que es lo que nosotros vivimos en el banco. Evidentemente también están los malos pagadores, ¿verdad? Claro, naturalmente, claro. ¿Verdad? Y eso es una cosa que se da mucho en el mercado, ¿verdad? Y otro tema que se da, ¿verdad? Que hay que cuidar bastante en esa misma línea, que ahí te cuento una experiencia. Yo me acuerdo había una industria que pagábamos nóminas, los salarios hace muchos años atrás, y recuerdo bien que el principal ejecutivo de esa industria vino a reclamarnos a nosotros que el banco le estaba sobreendeudando al cliente. La verdad que hicimos un estudio, porque nos tomamos el tiempo, hicimos un estudio del nivel de endeudamiento y la persona no estaba sobreendeudada, estaba mal endeudada, que era una cosa, o sea, tenía un descalce de compromisos en el corto plazo
pero no por las deudas netamente con Banco Itaú, era por la cantidad de deudas, pequeñas cuotas que tenía en casas comerciales, casas de créditos, bancos y entidades financieras, ¿verdad? En general. Y lo que hicimos fue reestructurar la deuda en su momento, llevar a un compromiso máximo de su ingreso en torno al 25%, que es lo que debería ser una política bastante prudente, ¿verdad? Entonces yo creo que acá, creo que deberíamos buscar el mecanismo junto con el regulador de cómo logramos darle oxígeno a aquellos clientes que puedan tener algún bache financiero en su vida, sin que eso signifique un deterioro de la calidad de la cartera de los bancos, eventualmente de las entidades financieras, ¿verdad? Creo que hay suficiente experiencia, creo que hay mucho por mirar en la región y en el mundo, porque la verdad que yo creo que de alguna manera clientes que hoy se están atrasando en el sistema financiero terminan desbancarizados y yéndose eventualmente a otro tipo de crédito. Y se vuelve clave la información que existe en el sistema, o sea, ese insumo, esa materia prima que es la información en el sistema financiero es algo clave para el análisis de riesgos predictivos en una operación de crédito. Y ahí yo generalmente tengo una opinión, José, que en Paraguay hay compartimientos estancos con respecto al tema de información y doy un ejemplo, ¿verdad? La Central del Riesgo del Banco Central tiene información, historial de crédito de bancos y financieras. El INCOP tiene una central de riesgo bastante deficiente, pero tiene alguna que otra información de las cooperativas, pero probablemente no tiene de todos los bancos, de las financieras ni de las OCDE. Hay algún que otro buró de crédito que tiene solo información negativa, la famosa lista negra. Aparece VIXA en el mercado, que tiene información positiva, negativa, pero que por ahí todavía no le tiene a todos los actores del mercado, pero sí ya tiene a varios actores importantes como bancos, financieras, cooperativas y todas las OCDEs. Pero no tenemos la información completa, es decir, y es un tema, no sé si llamarlo peligroso, pero que no contribuye a la... Diste el ejemplo de que Itaú está analizando el eventual sobreendeudamiento de una persona. Pues a lo mejor no existía información de los créditos que tenía en casas comerciales. Entonces, ahí, ¿qué opinión tenés con respecto a esa consolidación de información en el sistema financiero? Yo creo que es clave, ¿verdad? La verdad que ese es un punto súper importante. No te sabría decir el cómo, sinceramente, pero sí que es súper positivo, ¿verdad? Inclusive yo creo que al no tener una información consolidada, o llamarle que sean fragmentadas, pero que todos podamos de alguna manera consumir esa información para poder hacer los modelos crediticios, creo que va a bajar muchísimo el costo del dinero para las personas físicas y las personas jurídicas del financiamiento. Porque lo que te marca el precio del dinero es la incerteza del pago. Sí. Entonces, a medida que vos tengas menos información, tenés menor certeza de la capacidad de pago y a eso se le tiene que poner una tasa de interés considerando un nivel de pérdida eventualmente en la cartera total, no en el caso puntual, ¿verdad? Entonces, yo creo que ese es un punto, me parece sumamente importante. De vuelta, no sé el cómo, porque creo que esas discusiones están y hay que seguir conduciendo y yo creo que los reguladores son claves ahí en ese ejercicio, porque a medida que todos tengamos la mayor cantidad de información posible para poder decir este cliente está endeudado, no está endeudado, esta es la capacidad de pago que tiene, este debería ser el plan de pagos en tantas cuotas, de tanto valor. Todo eso, si nosotros podemos predecir eventualmente y tener mayor asertividad en el crédito, la tasa de crédito tiene que bajar naturalmente. Claro, la información positiva es clave. Total. José, aquí voy a hacer un poco de publicidad a VIXA, que también es auspiciante del programa. VIXA nace en el mercado con una información positiva y escuché muchos casos de gente. Recuerdo que en los primeros años de VIXA había gente que decía, yo hace 4 años me atrasé en la cuota del pago de mi celular. Sí, pero debía 400, 500 mil guaraníes, pero después todas mis obligaciones las pagué en fecha. Pero yo tengo una operación morosa en X buró y me voy a pedir un crédito o una tarjeta de crédito y no puedo acceder a ese producto crediticio de un banco porque tengo esa mancha de hace 3 o hace 4 años. Entonces,
VIXA lo que hace es consolidar una información y te muestra el comportamiento crediticio de esa persona. Sí pudo haber tenido un tropiezo, así como lo dijiste vos, pero ya hace un tiempo se recuperó y hoy en día está cumpliendo con sus obligaciones. Es clave también la información positiva al análisis, al momento de analizar el riesgo de una persona, ¿verdad? O sea que ese número es un número súper importante, ¿verdad? Nosotros hicimos ese análisis hace casi 10 años atrás, y lógicamente lo seguimos manteniendo, que es cómo el cliente se recupera. ¿Verdad? Normalmente nuestro análisis era, che, el cliente tuvo algún problema crediticio, se le reestructuró dentro del banco, terminó pagando y hoy la situación del cliente es normal. O en algún caso que se haya vendido alguna cartera ya por incapacidad de gestión por parte nuestra, ¿verdad? Nosotros tenemos un estudio hecho sobre eso, que el 25%, recuerdo el número de 10 años atrás y creo que hoy es mejor ese número, el 25% de los clientes que tuvieron algún problema crediticio volvieron a tener un rating muy bueno dentro del banco. Y este análisis inclusive me llamó mucho la atención porque coincidía con una de las grandes casas de créditos de compra de deuda que nos habían ofrecido un producto en ese momento para volver a mostrarnos cuántos clientes nuestros habían recuperado en el tiempo. Y la verdad que el número era bastante similar. Muy parecido. Entonces, y eso es un dato súper rico porque de vuelta, las personas tienen sus ciclos, hay un tema de carácter que es natural, quiere pagar o no quiere pagar, pero aquel que quiere pagar pero tiene una situación financiera que no le dan las condiciones en ese momento, deberíamos buscar la forma de ayudarle a que pase ese mal momento, ¿verdad? Y eso es lo que yo creo que perdemos de repente con alguna rigurosidad que podamos tener. La información, la base positiva es súper importante para eso, para saber quiénes se recuperan y volver a tener un acceso al crédito naturalmente. Sí, ¿tuvieron acercamiento con la gente de VIXA? Esto alguna vez lo hablamos. ¿Analizaron eventualmente? Sí, por eso te decía, yo creo que lo que tenemos que buscar es el cómo, sí. Porque evidentemente, de vuelta, yo creo que acá el gran punto, Estefan, es ¿cómo se llama esto? La vulnerabilidad del dato, o sea, sí. ¿Cómo hacemos para que el dato que realmente tengamos cada uno de nosotros sea un dato que sea bien utilizado, ¿verdad? Claro. El gran punto para nosotros siempre fue eso en los debates que tuvimos, no con VIXA, sino en la general. Con los buros de crédito en general. Con los buros de crédito en general, ¿verdad? Y honestamente acá, sin nombre y apellido de los buros, directamente ese era el gran debate que teníamos nosotros dentro de Itaú, porque era una conversación en base a toda la fuente de información que nosotros tenemos. O sea, nosotros trabajamos con mucha data interna del movimiento de Itaú, en todo lo que es Itaú, pero también consumimos data de afuera. Sí. Entonces es súper importante que entre todos hagamos que ese proceso de compartir información, tanto base positiva como base negativa, como también el propio regulador con las calificaciones de crédito y deuda, sea algo que nos dé una tranquilidad a todo el que está siendo bien utilizado, bien encaminado, ¿verdad? Porque de vuelta, para nosotros es clave eso, y no por Paraguay, sino porque la verdad que tenemos la experiencia de otras unidades en donde eso hace la diferencia a la hora de ofertar el crédito, a la hora de poner la tasa de interés del crédito por una mayor certidumbre y a la hora de gestionar toda la recuperación del crédito. El crédito no termina cuando otorgas, el crédito termina cuando cobras realmente. Hasta que otorgaste quiere el deudor. Exactamente. Comenzar a cobrarle donde comienza a quiere un corte más y hablar del tema del dato, que es un tema trascendental con esta nueva Ley General de Datos que entra a regir el 2027. Perfecto. En breve continuamos con nuestro invitado. Seguimos con nuestro invitado, tercer bloque de créditos y consumo. José, dijiste algo muy relevante en el bloque anterior. Paraguay se enfrenta, a mi criterio, a un gran desafío con la transversalidad que va a tener la Ley General de Protección de Datos que entra a regir en el 2027. Si bien ya existe una ley que protege los datos personales crediticios vigente del año 2020, hoy tenemos una ley de carácter general que hay una discusión, pues en realidad el día que esté vigente esta ley, los bancos, las entidades financieras, las OCDE van a tener dos leyes que le regulan, en parte para una ley de datos crediticios y en parte de una ley de carácter general. Compartir el dato, el flujo del dato, tratar el dato se va a volver algo
clave. Entiendo que Itaú cuida obviamente mucho el dato de su cartera de cliente y se va a volver un desafío que cuando entre en vigencia esta ley, los actores con quienes Itaú interactúe en el manejo y tratamiento de datos también estén adecuados a la ley. Y es un gran desafío, ¿verdad? Porque ya hoy no solo Itaú, la ley establece, por ejemplo, un principio de proactividad, donde no solo quien recibe el dato tiene que estar preocupado por cumplir con las normas que establece la ley, sino también a quien le comparte. Es decir, que también va a tener que prever eso el banco, ¿verdad? Sí, la verdad que eso es un tema, Estefan, no estoy muy compenetrado así en la particularidad de ambas regulaciones. Sí, un tema que lo debatimos a la interna. Tenemos un equipo, lógicamente nuestro equipo jurídico, nuestro equipo de riesgos, están participando de eso, mismo el equipo de datos, porque nosotros tenemos una gerencia específicamente que maneja, va mucho más que datos ya, definitivamente hay mucho de ciencia ahí, y es un debate que lo tenemos regularmente. No conozco los detalles, pero lo que sí tenemos que cuidar, ¿verdad?, que creo que es sumamente importante, yo siempre trato de mirarlo como propositivo, ¿verdad?, en los temas, ¿verdad? Creo que es sumamente importante que los datos puedan ser compartidos. Evidentemente, la persona dueña del dato es la persona física y esa persona es la que tiene que autorizar eventualmente el uso correcto del dato. Lo que tenemos que tratar de evitar es que hayan leyes que sean asimétricas entre sí, ¿verdad? Porque eso de alguna manera distorsiona el mercado y, como yo siempre digo, cualquier distorsión que vos tengas en el mercado que genera algún grado de incertidumbre, todo se vuelve más caro, tanto para la entidad financiera o entidad crediticia, como también para el cliente, porque al último termina traduciéndose en una mayor tasa de interés, ¿verdad? Por eso es que yo constantemente hablo de esto y no tengo ningún problema en tener estas conversaciones tanto con el regulador como, lógicamente, un programa como el tuyo, en donde tenemos que buscar la forma de bajar los costos para que sea atractivo realmente el costo también de financiamiento, ¿verdad? Porque claro, si no, a nosotros nos cuesta mucho más caro, las entidades financieras, originar información que nos dé certidumbre sobre lo que sería un desembolso o un crédito. Porque, como te decía, el crédito no termina en el desembolso, el crédito termina en la recuperación del crédito, ¿verdad? Y lo que menos queremos las entidades financieras, honestamente, es tener problemas de crédito. Claro. O sea, esto que decís fue una de las críticas que yo había hecho al proyecto de ley de protección de datos en mi rol de también, obviamente, me vengo formando en tema de protección de datos hace varios años y di una opinión al Congreso, a la Comisión del Senado que trató este tema. Y yo hablaba de que a mayor regulación, a mayor exigencia que la ley establecía a las empresas de crédito, a las entidades financieras, eso implicaría mayores costos para ustedes. Totalmente. Estos costos terminan siendo trasladados al consumidor financiero, ¿verdad? Y sumado al hecho que probablemente Itaú y otras empresas grandes van a poder cumplir, pero el tema de esas MIPYMES que tiene que tener un manual de protección de datos, un manual de seguridad de la información, un protocolo de actuación, un oficial de protección de datos, no va a poder cumplir la ley. Entonces ahí va a caer en incumplimiento y ahí estamos en un tema de excesiva regulación, ¿verdad? Y que a la larga afecta al mercado, ¿verdad? Totalmente, yo creo que ese es el punto. Yo creo que, como vos lo mencionaste y para mí es súper clave, es en un mercado regulado donde vos ya tenés tope de tasa de interés, como es la ley de la tasa usuraria, ¿verdad? Eventualmente la ley de tarjetas de créditos, lo que termina pasando es que si realmente con los costos que te lleva a vos generar un análisis que te sientas confortable para operar en ciertos segmentos de la economía no se cubren, directamente no puedes entrar a operar. Claro. Porque la gente no tiene cómo recuperarse el crédito eventualmente en términos de ingresos versus costos, ¿verdad? Y mismo se da en una empresa pyme, que vos le estás recargando un costo importante eventualmente en su operación que lógicamente no le puede trasladar al cliente. Entonces, yo creo que son varios temas que son fundamentales acá. Claramente hay que proteger el dato y la persona tiene que sentirse protegida, tanto la persona física como la persona jurídica. Creo que ellos siempre tienen que estar habilitando el uso de esos datos, pero lo que no podemos generar es una burocracia tal que te genere unos costos que realmente no generan ningún valor en el proceso en sí. Claro. Más que la restricción
de terminar operando o no en ciertos segmentos de la economía. Coincido plenamente contigo. José, hay una tendencia de años, pero cada vez más creciente en Paraguay, de los productos crediticios digitales. Es decir, obviamente Itaú ya está con esa tendencia también, o sea, está en la ola de la digitalización. Productos que tenga Itaú hoy, si puedes mencionar algunos, pero también te quiero hacer una pregunta que un poco más por fuera del negocio. En tu experiencia de años en el sistema financiero, Paraguay es un país donde me atrevo a decir que el 50% de la población es altamente informal, ¿verdad? ¿Cómo ves el hecho? ¿Ves un Paraguay en los próximos 5 años donde un alto porcentaje de los productos crediticios sean eminentemente digitales? ¿O crees que Paraguay no va a seguir esa corriente esa tendencia tan... O sea, hay países donde la tecnología, doy siempre este ejemplo, hace poco estuve en Brasil y le vi a la hija de un cliente acceder a un crédito digital, me mostró y era en 3 minutos y 20 segundos accedió a $5,000 a través de una app, ¿verdad? Entonces estamos lejos de eso. ¿Cómo ves de implementar eso? ¿O crees que, vamos a poder implementar créditos digitales a cierto sector de la población, ese sector de clase media, ese sector informal, no va a poder nunca acceder a un crédito digital? ¿Cómo ves eso? ¿Cómo lo ves de Itaú, verdad? Bueno, y acá Itaú lógicamente está en esa ola. Ya estamos hace mucho tiempo con los créditos digitales. Siendo súper honesto, Estefan, es imposible operar en la banca minorista sin créditos digitales. Yo no veo hoy un banco, y menos nosotros, con más de 750.000 clientes teniendo una mesa de crédito que esté analizando al cliente. Hoy el crédito pasa netamente por modelos de crédito. Uno va definiendo políticas de crédito por cada uno de sus perfiles de clientes, de cartera, y ahí vamos lógicamente ya preaprobando límites para los clientes. Nosotros hoy tenemos, me puedo equivocar acá sinceramente, pero tenemos más de 150.000 o 200.000 clientes con preaprobados, si no es más. Creo que está bastante más ese número. Pero para darte un dato solamente, nosotros estamos desembolsando crecimiento de cartera neta por mes en torno a 300.000 millones más o menos de personas físicas, ¿verdad? Te diría que el 90% o más de esos créditos son digitales, ¿verdad? Y cuando en cantidad, en volumen creo que estamos en torno al 60%, porque hay varios créditos que no son digitales, que van por mesa de crédito, que por los valores se aprueban por mesa de crédito. Pero el gran volumen está hoy en el digital. Nosotros ya tenemos hoy preaprobado hasta 250 millones en el canal digital, que es lo que nos está haciendo tener una curva de crecimiento bastante sostenida e importante, ¿verdad? Toda la semana el equipo de crédito junto con las áreas de negocio están lógicamente desafiando los modelos de crédito para ver cómo podemos ampliar la base de preaprobados que tenemos para las diferentes carteras en el mundo de las personas físicas. Y ahora estamos comenzando a operar ya en las pymes. En las pymes ya estamos teniendo preaprobados también con uso de datos intensos nuestros para lógicamente tener ya preaprobados, porque no hay forma de operar. O sea, si vos operás 5.000, 10.000, 20.000 clientes, no sé qué número decirte, hasta podrías manejar una mesa de crédito que te vaya probando el uno a uno. Solamente que yo le veo eso imposible ya en el futuro. Hoy le veo imposible, en la gran general de las carteras lo veo imposible. Todos debemos estar operando a nivel de modelos de crédito que nos vayan prediciendo hasta dónde dar los límites, qué plazos, qué condiciones, qué tasa de interés. Pero Paraguay ya está en esa ola. Nosotros estamos hace mucho tiempo, sinceramente. Esto ya lo venimos practicando desde el 2000, te diría 2009 aproximadamente, cuando lanzamos los préstamos a desembolsarse en los ATMs, que fuimos el primer banco en hacer eso y después hacer el crédito digital también en las apps y en la web, ¿verdad? Entonces, eso es algo que solamente va a seguir creciendo. Claro, quiero ser un poco más preciso en mi pregunta, pero me responder la vuelta a la última pausa. Estamos ya cerrando el programa. Yo creo que en menos de 2 meses el pagaré electrónico en Paraguay ya va
ya va a existir una empresa que está ya culminando los procesos de poder certificar los pagares electrónicos. Créditos digitales con pagar electrónico. Es decir, hoy obviamente hay un contrato único que yo como cliente de Itaú alguna vez lo firmé, obviamente. Me refiero a, ves en un futuro ese crédito, ese pagar electrónico suscrito de forma remota. ¿Cómo ves eso? Porque en breve ya tendremos esa herramienta tecnológica. Respondeme a la vuelta a la pausa. En breve continuamos con nuestro invitado. Cuarto y último bloque de créditos de consumo. Le quitamos mucho tiempo al CEO de Itaú, pero bueno, teníamos que aprovechar que está acá en el programa. En breve tendremos pagar electrónico en nuestro mercado. Obviamente somos del parecer que es algo positivo para el mercado, pero ves como algo complejo su implementación en nuestro sistema, porque yo siempre hablo, es importante entender. Los bancos atienden a un sector con un perfil de riesgo, a mi criterio, no tan complejo como los otros actores del mercado financiero, entiéndase financieras, OCDs, cooperativas. ¿Te parece que va a ser fácil implementar en el sistema? Y obviamente, ¿qué piensa Itaú sobre esta nueva herramienta, verdad? No, yo creo que cuando vamos a hablar de pagar electrónico, trato de dimensionar la diversidad de clientes Sí. Que tenemos, los bancos y Itaú particularmente, y ¿cómo te puedo decir? La porosidad por todo el país que hay. Porque hoy, José, permíteme, hoy, para que la gente entienda, hoy obviamente yo puedo acceder a productos digitales de Itaú, porque yo tengo un contrato único que firmé Perfecto. hace años. Ahora, nuevo cliente de Itaú, con vigencia pagar electrónico, es decir, vas a poder tener un contrato único, vas a un documento electrónico, vas a poder tener un pagaré electrónico. Es decir, es probable que ese cliente no sea necesario inclusive que vaya al banco físicamente ni una sola vez. A eso voy. Mira, solamente partiendo por esa parte final, hace una diferencia tremenda, ¿verdad? Entonces, a tu pregunta así súper directa, yo creo que el pagaré electrónico tiene que llegar, va a ser sumamente utilizado, no tengo ninguna duda. En otras latitudes que operamos nosotros ya tenemos esa experiencia, funciona súper bien. Y siempre tenemos que considerar que Paraguay no termina en calle última como normalmente se dice. Por lo tanto, nosotros tenemos clientes en todo el país, ¿verdad? Y no tenemos agencia en todo el país, no tenemos ATM en todo el país. El mundo digital a través de la app y la web nos dio grandes soluciones, pero cuando hablamos de un mundo de empresas donde revierte cierta complejidad porque tiene dos firmantes, por la regla que tenga, hoy el pagaré está viajando en un malote, eventualmente para la firma, para que llegue a una agencia, para que le llegue a un cliente eventualmente en el fondo de Paraguay o en alguna latitud donde no tengamos presencia. Imagínate lo que conlleva ese gasto operativo, uno de vuelta, y segundo, la tranquilidad que uno lo estás viendo necesariamente firmar al cliente el pagaré, ¿verdad? Entonces, todos esos riesgos los minimizamos con un pagaré electrónico. Por lo tanto, de vuelta, es una facilidad tremenda. Ahora, ahí sí tenemos que pensar el día que vamos a implementar, que yo creo que el gran desafío es la implementación, cómo va a ser, ¿verdad? Que no sea una implementación súper compleja, de vuelta que la experiencia termine siendo mejor firmar un pagaré enviando por malote a una agencia para que le haga llegar a un cliente. Y ahí te doy un ejemplo que está pasando ahora en Buenos Aires, en Argentina, no sé si en toda Argentina, pero sí en Buenos Aires. Obviamente esto es lo que se viene, pero a partir de ahí también comienzan las contingencias, los fraudes, los ciberataques. El Banco Nacional Argentina implementó, si mal no recuerdo, en los últimos 2 meses, todo el proceso. El 99% del proceso es digital. Pero a partir de ahora, por el alto porcentaje de fraudes en la concesión de créditos, Banco Nacional Argentina resolvió el pagaré más venía firmar acá. Entonces, está revirtiendo esa situación por un tema, una cuestión de
de falta de seguridad del manejo de la información en el sistema financiero, ¿verdad? Mira, Estefanía, me gustaría cerrar eso porque vos lo que acabas de tocar es algo que yo normalmente creo, ¿verdad? Y esto es una creencia más que una realidad seguramente, que a los paraguayos nos cuesta hablar un poco de los riesgos, ¿verdad? Sí. Normalmente hablamos de los negocios, de cómo crecer, de que viene bien. Ahora, este tema de fraudes y ciberataque es un tema súper crítico en todas partes, ¿verdad? Nosotros tratamos de instalar en varias conversaciones que tenemos con reguladores, entre los colegas, porque cuanto más actores entren al sistema, evidentemente, como nos dice la propia casa matriz, es como que tenés mayores puntos de vulnerabilidad eventualmente en proteger toda la red de pagos, de créditos eventualmente, ¿verdad? Entonces, cuando hablamos de un pagaré digital, evidentemente las instituciones financieras tenemos que buscar quiénes son las empresas que son robustas, que nos puedan garantizar que sus procesos sean robustos, que no hay una vulnerabilidad demasiado, o sea, no hay una vulnerabilidad netamente donde le puedan entrar con algún tipo de ataque y llegar hasta el banco y el banco que sea. Entonces, esto mismo que vos te acabas de explicar de Argentina, que yo no lo sabía, es una realidad que sería un atraso tremendo, ¿verdad? Porque al fin y al cabo, en vez de evolucionar, es un retroceso. ¿Por qué? Porque no tenemos cómo contener el riesgo eventualmente. Entonces, ahí es donde las instituciones financieras, por lo general, somos muy celosas de cuidar quienes participan en el proceso. Y no por no permitir que entren competidores. Yo creo que lo mejor que le puede pasar al sistema financiero es que haya competidores, que entren más competidores al mercado, ya sea brindando soluciones intermedias, que sean plataformas, pero que den la tranquilidad de que realmente cumplen básicamente los parámetros de riesgo y de cyber que tienen que tener. Lo que invertimos los bancos, y Itaú te puedo explicar, te puedo hablar, es varios millones de dólares en contención de fraude y de cyber. Igual termina el defraudador entrando a través del cliente, claro, llamando a una cárcel de Concepción o de cualquier otra cárcel, buscando, haciendo ingeniería social, todavía con lo básico, todavía no estamos hablando ni siquiera de los más desarrollados. Entonces, hay que tener mucho cuidado con eso. Yo creo que, de vuelta, creo que el pagaré digital va a ser un ganador nato y el futuro le va a dar ese lugar. Solamente hay que cuidar todos los aspectos de fraudes y de cyber necesarios para la industria financiera, porque lo que nosotros vendemos es confianza, ¿verdad? Claro. El pagaré electrónico además viene a solucionar una cuestión y no quiero perder la oportunidad de preguntarte tu opinión esta trama, esto que se dio ya, estamos hace 1 año y medio con el tema de la famosa mafia de pagarés, ¿verdad? Sí. Comenzó como algo chiquito y terminó, ya mi criterio, creo, ya de preocupación, digo yo, no solo de las empresas eventualmente involucradas, sino también de bancos financieros, porque al parecer, al comienzo el banco decía, un problema que no estoy involucrado, pero muchas entidades financieras obviamente también venden cartera y cuando aquellas empresas eventualmente administradoras de cartera están con una problemática, obviamente se comienza a complejizar la compra-venta de cartera y eso termina también repercutiendo al sistema en sí, ¿verdad? Tu opinión al respecto, porque yo siempre lo dije, a mi criterio no se debió de estigmatizar al pagaré. El pagaré es un instrumento de crédito noble y prueba de ello es que vamos a tener ya un pagaré electrónico. Es como que se pretendió matar la herramienta financiera del pagaré por una cuestión ajena a eso, ¿verdad? Mira, yo creo que coincido contigo. Al fin y al cabo, un instrumento por el cual se hace un acuerdo entre el prestamista y el que toma el préstamo, ¿verdad? Te comento lo que yo sé ahí, Estefan, porque estuve tratando de entender un poco en detalle esto. Primero que todo, nadie puede desconocer, y creo que este es un punto súper importante, y voy a hablar netamente del mercado regulado, Claro. ¿verdad? O sea, nadie puede desconocer que existe el préstamo, que ese préstamo en su momento no performó. ¿Qué significa no performó? El cliente vino no pagando por algún tipo de problema. La entidad financiera o de crédito no tuvo, qué sé yo, cómo gestionar. Ya llegó a un punto que la gestión no evolucionaba y terminó vendiendo eso a una casa de cobranza que sí tiene una expertise para
terminar recuperando parte de ese capital. Entonces, cuando hablo de mercado regulado, ese crédito fue otorgado por una entidad que está regulada, que puede perfectamente determinar que ese préstamo existió o no existió. Claro. ¿Verdad? Y en qué condiciones existió. Yo entiendo que el gran debate acá fue todo el proceso de los participantes en la recuperación, y había un tema con ujieres eventualmente, ¿verdad? A mí lo que me preocupa es cuando estigmatizamos el instrumento, que al fin y al cabo es un medio nada más que conectan las necesidades que eventualmente hay en el mercado. Y yo creo que esas son las cosas que hay que tratar de descomponer los problemas en partes y entender dónde pudo haber estado el error, si es que existió algún tipo de error en todo este proceso, ¿verdad? Porque está súper instalado el tema. Yo no te diría que los bancos estemos ajenos, creo que cada uno habrá tratado de entender con sus propios clientes, casas de cobranza que operan. A mí me ocupó lo mío, yo estoy entendiendo perfectamente lo que es sobre la cartera nuestra y sobre la cartera que ellos, sobre lo que ellos adquirieron, y lógicamente hay que tratar de entender el caso perfectamente, pero estigmatizar eso de vuelta lo que lleva es a generar incertidumbre y sobrecostos al proceso, ¿verdad? ¿Cuál es tu opinión para cerrar el programa? A ver, hoy en día en Paraguay, yo siempre digo, el mercado financiero paraguayo está construido por bancos, financieras, y hoy están las empresas otorgantes de crédito dinerario, estoy hablando de las reguladas, las formales, supervisadas por el Banco Central, que hay un criterio que se va formando con el tiempo de que son el primer escalón al crédito, obviamente que favorecen también a la inclusión financiera, porque atienden a ese segmento de crédito 2, 3 millones de guaraníes, que ese cliente con un comportamiento crediticio correcto ante esa OCDE termina escalando y llegando a un crédito de un banco con mejores condiciones, ¿verdad? ¿Tu opinión al respecto de las OCDEs? No, yo no tengo ninguna opinión, o sea, vamos a poner así, la opinión que tengo de las que yo conozco son positivas, conozco algunas, son clientes inclusive nuestros del banco. Yo creo que acá, creo que el mercado está regulado, en cierta medida tenemos que atender a aquellos que no están regulados, para mí esa es la preocupación realmente. Y yo siempre traigo, yo sé que esto ya cae un poco cierta densidad, ¿verdad? Yo creo que cuando sale la regulación de tarjetas de crédito, lo que terminó pasando fue, se desbancarizaron 300.000 clientes que terminaron yendo a un mercado desregulado con otro nivel de tasa de interés. Inclusive se habían presentado estudios, y esto lo tengo yo, te voy a dar datos de Itaú netamente en ese momento. La tasa que se publicaba como máximo creo que era entre 49% o 51%. La tasa real de los clientes de tarjetas de créditos de Itaú eran del 27%. ¿Por qué era el 27%? Porque tenía cerca del 40% de las deudas en tarjetas de crédito en cuotas sin intereses. Ya. Entonces tenía una gran masa de clientes que no pagaban intereses por los créditos que habían obtenido a través de la tarjeta, ¿verdad? Se reguló. Terminaron saliendo en el transcurso de, no me acuerdo, X años, 300.000 clientes perdieron acceso a la tarjeta, sobre todo en las rentas más bajas, y terminaron en un estudio que se había hecho con créditos en torno al 100 a 120%. Entonces, creo que realmente en ese caso el fin era loable, pero creo que no se logró lo que realmente se quería, ¿verdad? Porque yo creo que había un problema de conocimiento que normalmente hasta hoy surge, ¿verdad? Hasta hoy hay un debate si la tasa es alta, es baja. Yo le digo, comparen la tasa de Paraguay, que vos mismo que va a decir Estefan, vos estimás en torno al 50% ahí de un grado de informalidad. Yo te puedo comparar con mercados similar a los nuestros, un poco más grandes, mucho más formales, con tasa de interés mucho más alta. Sí, así mismo. ¿Me entendés? Sí. Entonces, hay que guardar cuando regulamos que no terminemos definitivamente excluyendo en vez de incluir, ¿verdad? El caso que dijiste de las tarjetas de crédito es el típico caso de la excesiva, la hiperregulación que termina desincluyendo financieramente. Totalmente. Y vos podés comparar eso. Yo siempre digo, o sea, esto es muy fácil. Hoy entrar a ChatGPT, a cualquiera de la inteligencia artificial, pedir cuáles son las tasas de interés que operan los mercados que a vos te interesa conocer y comparar con los tuyos y te das cuenta, ¿verdad? Y hay que comparar formalidad, informalidad,
costo del dinero, todo puedes comparar hoy, es bastante fácil hacer ese trabajo. Por eso que en honor a la inclusión, en honor a bajar las barreras de entradas, hay que tener también mucho cuidado en eso. Así mismo. Gracias, José, por tu tiempo. Interesante, nos quedó corto el tiempo y vamos a tratar de tenerte para otro programa nuevamente y tocar otros temas puntuales del mercado financiero. Esteban, muchísimas gracias y siempre a disposición de ustedes. Gracias, Che. Gracias, José. Esta fue la entrevista con José Brites, CEO del Banco Itaú Paraguay. Gracias por estar con nosotros en Créditos y Consumo. Lo esperamos nuevamente el próximo jueves, 21 horas, por este canal.